¿Alguna vez te has preguntado por qué las palomitas de maíz explotan? Cada grano de maíz tiene un poco de agua atrapada en su interior. Cuando se calienta, el agua se convierte en vapor. Este eleva la presión en el interior y empuja las paredes hasta que explota, formando una nube blanca y esponjosa. Pero, ¿cómo se hacen las palomitas de maíz? Descubre el secreto de los cines para hacer las palomitas de maíz más sabrosas. Estados Unidos es el mayor productor de palomitas de maíz en el mundo, y la mayoría proviene del Medio Oeste. El secreto del sabor único de las palomitas radica en los granos, que solo crecen en la región del cinturón de maíz. Esta región ofrece el clima y las condiciones de suelo perfectas para cultivar la única variedad de maíz que explota, conocida como Zymes Eberta. Este tipo de maíz se distingue de otras variedades por su forma y las características del grano. Los granos son más pequeños y duros. Tiene una cáscara lo suficientemente dura como para soportar la presión del vapor interno hasta que explota, revelando el almidón esponjoso. Los agricultores de esta región han perfeccionado las técnicas de cultivo y cosecha para obtener granos con el nivel de humedad óptimo y una cáscara resistente pero flexible, lo que permite que el maíz explote al calentarse y se expanda en una palomita esponjosa. La producción de palomitas comienza en primavera, cuando los granos deben ser plantados para cosecharse a finales del verano o principios del otoño. Cada año una empresa planta 100 millones de granos de maíz palomero. La clave para obtener las mejores palomitas está en el suelo, y las condiciones del Medio Oeste con temperaturas moderadas y lluvias abundantes son ideales para cultivar maíz. El maíz de esta región tiene un nivel óptimo de humedad y una textura perfecta para la germinación y el crecimiento de las plantas. Los granos deben madurar completamente en la planta para que desarrollen la dureza necesaria en su cáscara. Una vez que los granos han alcanzado la madurez, las mazorcas se dejan secar en la planta. Esto reduce la humedad del grano. Cuando llega el momento de la cosecha, el maíz se pasa por una cosechadora, que extrae los granos de la mazorca. Luego los granos se almacenan en grandes contenedores y se monitorea su humedad mediante sensores. Para que el maíz explote debe tener un contenido de humedad específico, normalmente entre el 13 y el 14%. Si el grano está demasiado seco, no explotará bien, y podría quedar como un grano sin reventar, o lo que llamamos comúnmente piedritas en el paquete. Si el grano tiene demasiada humedad, puede explotar de forma desigual en el momento de estallar. En el momento de la cosecha, el maíz tiene un contenido de humedad del 16 al 20%. Eso es un poco alto. Para reducirlo al 14%, acondicionan el cultivo en estos enormes contenedores, bombeando aire caliente a través de él para acelerar el secado. Una vez que los granos alcanzan el nivel de humedad adecuado, se someten a un proceso de clasificación en máquinas que separan los granos según su tamaño, forma, color y limpieza. Los granos defectuosos o demasiado pequeños se destinan a la alimentación animal. En la fábrica los granos pasan a través de tamices, que son como mallas de diferentes tamaños. Este equipo permite separar los granos de maíz de cualquier material extraño, como polvo, piedras pequeñas o restos vegetales. Los tamices están diseñados para dejar pasar solo granos de un tamaño específico, lo que asegura la uniformidad. Seguidamente los granos de maíz pasan por un proceso de aspiración que elimina partículas finas como polvo o cascarillas sueltas. Esto se hace con sistemas de ventilación que succionan cualquier partícula ligera, dejando los granos más limpios y listos para el siguiente paso. Esta fase asegura que no queden residuos que puedan afectar el sabor o la textura de las palomitas. Los granos ahora pasan a un tipo de clasificador muy diferente. En el interior, los granos pasan rápidamente ante un ojo electrónico. Este detecta restos de impurezas o granos defectuosos. La máquina emite un chorro de aire para eliminarlos. Los granos de maíz que ya han sido limpiados y ajustados se transportan a la máquina de reventado. Esta máquina está diseñada específicamente para hacer que los granos de maíz exploten de manera eficiente y uniforme. Es hora de probar una muestra de la producción. Se vierte medio kilo de granos junto con un poco de aceite en la máquina. El tambor calienta el aceite hasta aproximadamente 180 grados centígrados. A medida que el tambor gira, los granos se revuelven y se exponen al calor, permitiendo una distribución uniforme de la temperatura y del aceite. Cuando la olla alcanza los 230 grados Celsius, el agua dentro de los granos comienza a evaporarse. A medida que el calor penetra en el grano, el agua dentro del maíz se convierte en vapor y aumenta la presión interna. Una vez que la presión dentro del grano alcanza su límite, el grano explota, creando una palomita. A medida que aumenta la presión, esos granos explotan y se voltean al revés. Esto revela la parte con almidón del grano y crea una nube blanca y esponjosa. Este método produce palomitas con una textura un poco más crujiente y facilita la adición de sabores.
Para pasar la prueba de calidad, las palomitas deben expandirse 44 veces y media el volumen original. El probador carga las palomitas en un tubo con medidas y este lote está en el punto exacto. Como se puede ver, un poco de maíz puede rendir bastante, desde un grano del tamaño de un guisante hasta una golosina esponjosa en cuestión de minutos. Los granos que pasan la clasificación se envasan y se envían a diferentes mercados, incluidos cines y supermercados. Pero, ¿cuál es el secreto de los cines para hacer las palomitas de maíz más sabrosas? Los cines reciben el maíz en grandes bolsas. El maíz se almacena en un espacio seco y fresco, ya que la humedad y el calor excesivo pueden afectar su capacidad de reventar correctamente. La máquina de palomitas en el cine es un equipo especializado que permite hacer grandes cantidades de palomitas en pocos minutos. Estas máquinas incluyen un recipiente, donde se coloca el maíz junto con el aceite y otros condimentos. Antes de cada tanda, el personal revisa y limpia la máquina para asegurarse de que no queden restos de la tanda anterior, lo que puede alterar el sabor. La máquina se precalienta a la temperatura necesaria, alrededor de 180 a 220 grados centígrados, para asegurar que el maíz estalle de manera rápida y uniforme cuando se añada. El siguiente paso es añadir el aceite a la máquina, lo cual es clave para darle el sabor distintivo y para ayudar a que los granos exploten de manera uniforme. El tipo de aceite varía, pero en muchos cines se emplea aceite de palma, debido a su sabor y capacidad para soportar elevadas temperaturas sin quemarse. Se añade una cantidad precisa de aceite en el recipiente de la máquina. Este aceite no solo aporta sabor, sino que ayuda a distribuir el calor de manera uniforme entre los granos. A continuación se añade un saborizante de mantequilla para realzar el sabor característico de las palomitas de maíz. Una vez que el aceite ha alcanzado la temperatura adecuada, se vierten los granos de maíz en el recipiente caliente. Al contacto con el aceite, los granos empiezan a calentarse rápidamente. Es crucial que la temperatura se mantenga constante para que los granos exploten a la misma velocidad y se evite que algunas palomitas se quemen mientras otras aún no han explotado. La máquina de palomitas tiene un agitador que revuelve continuamente los granos y las palomitas que van estallando, para que el calor se distribuya y evitar que se peguen. La mayoría de los granos explotan rápidamente, llenando la máquina con palomitas listas. Durante este proceso es común escuchar el sonido de los granos estallando. Cuando el sonido disminuye, es señal de que la mayoría de los granos han estallado. A continuación se añade sal a las palomitas para que se adhiera mejor. Se usa una sal fina para lograr un sabor uniforme. Una vez que las palomitas están listas, caen en una bandeja en la base de la máquina, que tiene una superficie caliente para mantenerlas frescas y crujientes hasta que se sirvan. Muchas máquinas cuentan con ventilación para evitar que las palomitas acumulen humedad y se mantengan crujientes. Esto también dispersa el aroma, lo cual es una estrategia para atraer a los clientes en el cine. El personal revuelve las palomitas para asegurar que se mantengan calientes y no se apelmacen. Esto asegura que cada cliente reciba una cubeta de palomitas calientes, esponjosas y sabrosas, contribuyendo a la experiencia cinematográfica completa. Si quieres saber cómo se hacen los Doritos, tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario. Dale like al vídeo si te ha gustado y compártelo con otra persona que le pueda interesar. Además, suscríbete a este canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo. Un saludo.